Estimados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día 31 de octubre del 2020, ustedes reciban un feliz sábado. Vamos a desarrollar la lección número 18, que lleva por título La Ley de Dios. Siempre hemos visto temas completos como la ley y el evangelio, ¿no es así? O también el nombre completo, ¿no? La armonía entre la ley y el evangelio. Pues ahora, no se sorprendan que solamente vamos a hablar de la ley y punto, ¿no? A pesar de que vamos a usar todos los versículos y párrafos de la lección, debido al tiempo, vamos a lograr un buen porcentaje, no siempre todo, y solamente será de la santa ley de Dios. Y hay muchas oportunidades, muchas fechas más para tocar los temas relativos a todo este gran tema, ¿no? Así que empecemos. Vamos a tratar de cubrir todo. El versículo motivador está en Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿no? Estos son los símbolos, el símbolo de las dos tablas de la ley que labró Moisés, pero Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, ¿no? El apóstol Pablo aquí va a exponer realmente, y lo que se trata es de presentar la naturaleza santa de la ley, ¿no? No como unas 10 palabras solamente, eh, para analizarlos humanamente, como vamos a ver, ¿no? Sino se va a tratar en forma espiritual, porque su autor es así. Y sabemos que aquí estos adjetivos también tiene su propio autor, es de su autor. Su autor es Dios, es el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que tiene una naturaleza muy diferente a la nuestra. Sabemos que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. El 14 es el versículo motivador. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿no? Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿no?, se hace llamar carnal porque en realidad eso es. No es una exageración. El Espíritu Santo no viene para erradicar la carne, sino para luchar, como ya sabemos, o lo podemos ver en Gálatas, ¿no?, contra la carne, pero en un mismo escenario, en una misma persona. Pablo acá delibera responsabilidades y dice que esto es mandamiento santo, justo y bueno y perfecto como su autor, mas él es carnal, vendido al pecado, ¿no? En esa época del esclavismo, en la época de los césares que gobernaban el Imperio Romano, el esclavo no tenía libertad. Era un esclavo, una situación muy paupérrima. A través de toda la historia fueron estos esclavos que no eran dueños ni de ellos ni de sus hijos, y eran vendidos a un precio común en los mercados. Y él usa ese nombre. Dice, yo soy, como dice el versículo, yo soy carnal vendido al pecado, ¿no? Donde tiene un señor, tiene un amo, tiene un dueño. Esto es el apóstol Pablo, debido a una naturaleza. Eso vamos a estudiar en forma fundamental. La primera dice, las primeras preguntas, en Salmo 119, 142. 149, versículo 142.
Salmos 119, perdón, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. En Romanos 7:12, pero eso ya lo hemos leído. En Salmos 19:7, rápidamente, vamos a tratar de cumplir con todos los versículos y no se va a poder alcanzar por el tiempo, pero si nos proponemos hacerlo bien, sí lo logramos. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los párrafos dicen, la ley de Dios es santa como Él mismo. Es la revelación de su carácter, es el reflejo de su carácter, es la revelación de su voluntad y la expresión de su amor y sabiduría. ¿No? Aquí expresa su amor y su sabiduría. Ahora en Éxodo, en la siguiente, en Éxodo 19, qué gran manifestación se produjo en medio de la declaración divina acerca de los mandamientos. 19:18 y 19. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Cómo habrá sido la experiencia de Moisés, no? Ante un Dios que es fuego consumidor, es santo. Solo Él es santo. Con su poder y su esplendor se presentó. Temblaba el monte y salían relámpagos y salía humo, ¿no? Humo como de un horno. Así es la presencia de Dios. Algunos párrafos vamos a leerlos. Dice, la ley dada en el Sinaí era la enunciación del principio de amor, una revelación hecha a la tierra de la ley de los cielos. Fue decretada por la mano de un mediador, promulgada por aquel cuyo poder haría posible que los corazones de los hombres armonizaran con sus principios. Dios había revelado el propósito de la ley al declarar a Israel, y me seréis varones santos, según Éxodo 22:31. Vamos a avanzar un poco más. ¿Qué medios utilizó Dios para proteger la santidad de su decálogo? En Deuteronomio 31:25, ¿qué medios utilizó Dios para proteger a su decálogo, a sus 10 mandamientos? 25 y 26. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. En Josué 8:31, son muchísimos los versículos, pero solamente algunos se han puesto, los más importantes, y los párrafos también se han clasificado para hablar sobre la santidad de la ley. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel.
como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz. En Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. No fue entonces la ley de Moisés, fue la ley de Dios. En Patriarcas y Profetas, página 379, dice: aún entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidar sus requerimientos. No lo podía confiar a la memoria débil e infiel de un pueblo infiel. No podía confiarlos, sino que los escribió sobre las tablas de piedra. Quiso alejar a Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos, o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. Pero hizo más que solo darles preceptos del decálogo. El pueblo se había mostrado tan susceptible a descarriarse que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. A Moisés se le dio que escribiera, como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Esas instrucciones relativas a los deberes del pueblo para con Dios, a los deberes de unos para con los otros y para con los extranjeros. Esas son las leyes que escribió Moisés, que Dios los mandó, pero aparte de los 10 mandamientos que tenían que ver con toda la vida social y económica del pueblo, ¿no? Voy a avanzar con esto. No eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los mandamientos grabados en las tablas de piedra, ¿no? Había unos rollos que también escribió Moisés, que lo mandó Dios, lo inspiró Dios. Ahora, antes de avanzar, hermanos, en lo que respecta a la voluntad, el carácter y el amor y la sabiduría de Dios expresada en su ley, también hay párrafos y versículos que no hemos tocado. Y antes de avanzar, antes que el tiempo nos aceche, vamos a hablar sobre los requerimientos de la ley. Mucha atención aquí. La ley, pues bien, es la revelación de la voluntad de Dios. Dios requiere para que el hombre sea aceptado una obediencia perfecta y perpetua a su ley. Es decir, que sea un hacedor de su ley. Como vamos a leer aquí en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21, dijo Jesucristo en relación al tema. Y también en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, vamos a poner los hacedores, así, serán justificados.
según el versículo que hemos leído. Pero no nos vamos a salir del tema, por supuesto. Dejémoslos ahí. Como número 2, la ley de Dios es una expresión del carácter de Dios. En Romanos 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, Dios que está en los cielos, es perfecto. Jesús no vino a rebajar la ley a la talla del hombre. Nos guste o no nos guste, Él vino a poner su ley en el sitio que le corresponde, porque tiene la talla y la naturaleza de su autor, de Dios. La ley requiere y demanda al hombre que sea perfecto, es decir, Dios exige un carácter ni más ni menos perfecto como su ley. Como número 3, la ley es una expresión de la naturaleza santa de su autor. En Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16 dice: sino como aquel que os ha llamado es santo, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Como la ley de Dios es una expresión de la naturaleza santa de Dios, esta ley requiere que el hombre sea de una naturaleza santa, es decir, que la naturaleza del hombre sea sin mancha de pecado. Cuarto punto, en Levítico 18:5 podemos deducir esto, que la ley de Dios requiere que el hombre sea justo, ¿no? Santo, también justo. Es decir, que tenga una vida justa. El versículo dice: por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Estimados hermanos, estos requerimientos que la lección nos muestra, estos requerimientos que la ley de Dios demanda para que el hombre sea aceptado, Dios los requiere desde la eternidad y lo requerirá por la eternidad. Si el hombre no tiene estos requerimientos en sí mismo, entonces el hombre se coloca bajo la condenación de la ley de Dios, ¿no? Si no tenemos estos requerimientos, ¿no? Si no estamos en armonía con estas características, entonces nos ponemos bajo la condenación de la misma. La ley dice al infractor que la ley no tiene poder para perdonar. Al contrario, en Éxodo 23, 21, dice: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión. Hermanos, entonces estamos conociendo la exactitud de su poder, de su santidad, ¿no? De lo que su presencia es. La ley reclama, hermanos, la ley de Dios. La ley pide la muerte eterna del infractor. Voy a leer en Apocalipsis 21:8. Dice: mas los cobardes e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Hasta aquí se deja ver la magnificencia, el poder absoluto de la santidad de Dios. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, ahora sí, en Ezequiel 18:4, Ezequiel dice así: el alma que pecare, precisamente esa morirá. Ahora, ¿qué es pecado? Eso siempre se tiene que predicar, la naturaleza de la ley, en los sermones, en los temas de jóvenes y de niños y de adultos, porque ahora hay muchos pastores, muchos ministros que al pecado lo llaman
desviación psicológica, o lo llaman un traspié o error humano. El errar es humano, pero no. La Biblia, teológicamente, bíblicamente, hay una definición que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así define la palabra de Dios. Entonces, a la iglesia, al pueblo de Dios, siempre tenemos que estar recordándoles, como en esta lección, la verdadera naturaleza de la ley de Dios. Ahora, recapitulando un poco, cómo era inicialmente, ¿no? Inicialmente, antes que Pablo existiese, ¿no? Inicialmente, en el Edén, antes del pecado. Para que Adán pueda cumplir con esa condición, Adán necesitaba primero tener conocimiento de la ley, porque él no fue una computadora ni un autómata, tampoco fue un robot, tuvo conciencia y libertad. Tuvo que tener conocimiento de la ley. Es decir, oír la ley y, en segundo lugar, tener la capacidad de amar la ley, porque solamente con el amor de Dios, con esta cualidad, se obedece la ley. Avanzando un poco para que nos ubiquemos, hermanos. No vayas a creer tú que porque yo puedo ir a la iglesia, estar sentado en la banca, pero si tengo en mi corazón odio a mi hermano, o odio a mi hermana, o a mi prójimo en general, no estoy guardando la ley, así sea muy puntual. Los fariseos y los saduceos, ellos guardaban los mandamientos, pero sin el amor de Dios, ellos llegaron a crucificar al autor de la ley. Vamos a conocer un poquito más profundamente de lo que es la naturaleza de la ley. Porque solo el que tiene este don del amor puede obedecer la ley. En Romanos 13:10 dice, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Eso está en el Nuevo Testamento. El amor es el cumplimiento de la ley, ¿no? Si yo pusiese así, el amor de Dios, no me salgo de la verdad. Porque el versículo 13, el versículo 10 del capítulo 13 de Romanos dice, el amor es pues el amor, el cumplimiento de la ley de Dios. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. En Hebreos 11:6, al comentar esto debo decirles, y también poseer el don de la fe, ya que sin este don es imposible creer y agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Para que el hombre en su condición de perfección pueda obedecer perfectamente la ley de Dios, el Señor le dio a conocer a Adán su eterna ley, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Hay varios temas con varios videos que ya lo he hecho. Le presentó los derechos que la ley tenía sobre Adán y Eva. Escribió sus preceptos en la mente y en el corazón de ellos. Asimismo, les dotó del don del amor para que amen su ley y la fe para que puedan creer en lo que Dios le dio. La Escritura dice en Génesis 1:31, y vio Dios lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que había hecho Dios era bueno. El hombre, Adán, estaba perfectamente capacitado para cumplir
con la condición de obedecer la ley de Dios perfecta y perpetuamente. En el principio el hombre era oidor y hacedor de la ley de Dios, porque el hombre oyó lo que Dios le dio a conocer. Por eso Eva habló así. Eso está en Génesis 3:3. Aquí se descubre que Dios le había predicado la ley, le había enseñado la ley, porque ella contestó así. Pero del fruto de los árboles que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Tenía el conocimiento del mandato de Dios. Y el mandamiento no fue una mera sugerencia, es la ley de Dios. Es expresión de su carácter, de su amor, de su protección contra el pecado, ¿no? Y para que vivan eternamente. Si Eva no hubiese escuchado la ley de Dios, no habría dicho, dijo Dios. Por lo tanto, Adán y Eva escucharon la ley. La primera pareja vivían en armonía con la naturaleza de la ley mientras la obedecían en el huerto. La naturaleza de la ley de Dios requiere que el hombre tenga un carácter perfecto para ser aceptado, porque así le gustó a Dios, lo hizo santo, perfecto y bueno, con buenas condiciones, con una naturaleza muy diferente a la que tenemos actualmente, porque así le agradó a Dios, porque de sus manos santas solo salen seres santos, en este caso del hombre. La naturaleza de la ley requiere que el hombre tenga un carácter perfecto para ser aceptado, según Mateo 5:48, que ya lo hemos leído. Y para que Adán cumpla ese requerimiento, Dios le dotó de un carácter semejante al del Señor. Pues la palabra dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra semejanza. El hombre no fue hecho a la semejanza de un ser pecador. El hombre fue hecho a semejanza de Dios, del Dios Santo. Y en Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Por tanto, Dios hizo inicialmente al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter. Adán salió de las manos de Dios poseyendo un carácter semejante al de su creador. Y por eso la Escritura dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, no solo a su semejanza, sino también a su imagen. Dios hizo al hombre conforme a su carácter divino, y al poseer un carácter semejante al del Señor, él estaba en armonía con Dios y con su ley. Adán, para poder conservar ese carácter perfecto, tenía que cumplir una condición, tener una naturaleza igual a la ley, a la naturaleza de la ley de Dios. Bien, hermanos, esto tendría que haberse dicho para entender y ubicarnos que no estamos hablando de la ley de los musulmanes o de cualquier otra cultura, donde se obedecía a través de buenas obras o de tales acciones. Vamos a ver que Dios tiene una ley espiritual, porque así está escrito, ¿no? Nosotros juzgamos como Pablo, él era carnal, ¿no? Así era el apóstol Pablo, dice que yo soy carnal, vendido al pecado. Pero la ley es totalmente contrario y opuesto a la naturaleza actual que yo tengo, por ejemplo. Bien, en la 4 dice, ¿en qué lugar fueron cuidadas las tablas de piedra grabadas por el dedo de Dios? Eso está en Deuteronomio. Lo conocemos, pero vamos a cumplir con los versículos, porque está muy bien puesto aquí y es necesario. Dice Deuteronomio 10:2, pero es necesario leer de 1 al 5 para comprenderlo. En aquel tiempo Jehová dijo, lábrate 2 tablas. Esto es pues cuando Moisés bajó del monte, los encontró en pleno pecado al pueblo, rompió las tablas de la ley,
Pero no por lo que rompió las tablas, Dios dijo, bueno, pues mi ley no sirve. No, no. Otra vez le mandó a hacer lo mismo, para que vean que Dios, su ley es eterna. Por más que se haya transgredido el pueblo, Dios manda a repetir lo mismo y decirles al pueblo lo mismo. Entonces, en aquel tiempo Jehová dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió Dios en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó, dijo Moisés. En Éxodo 25:16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Cuando dice testimonio, se está refiriendo a la ley de Dios. El testimonio se está refiriendo, donde dice también aquí en Éxodo 40:20. Testimonio es igual a ley de Dios, como hemos leído, y también dice aquí, Éxodo 40:20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca, ¿no? Vamos a avanzar. Quisiera graficar el santuario, pero solamente nos vamos a dedicar a lo que es la ley de Dios. La ley de Dios, entonces, como Dios no puede confiar en un pueblo olvidadizo e infiel, lo guardó y le puso el propiciatorio, ¿no? Que era una lámina de oro con 2 querubines ahí hechos de un oro macizo. La ley de Dios requiere que el hombre, dado que somos olvidadizos, y el hombre siempre hace sus propias leyes, sus propios argumentos, que el hombre sea sin mancha de pecado, eso quiere Dios. Que posea una naturaleza sin la mancha del pecado, sin inclinación a hacer el mal. En 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Para que el hombre, Adán, cumpla con esta condición, Dios creó en Adán con una naturaleza libre de la mancha del pecado. Pues la palabra de Dios dice, como ya hemos leído, creó Dios al hombre a su imagen y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando Adán fue creado era perfecto, ¿no? Muy diferente que cuando desobedeció después, tuvo una naturaleza diferente. Estaba en armonía con Dios, Adán, inicialmente. Sus pensamientos, a esto voy, eran puros. Sus designios eran santos. No había en Adán ninguna inclinación a hacer el mal. Dios creó a Adán puro y recto. No había principios corruptos en la mente del primer hombre. El primer hombre se dice lo siguiente. En Eclesiastés 7:29 dice, y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero él buscó sus propias desviaciones. Por tanto, Adán, al poseer una naturaleza libre de la mancha del pecado, la ley era honrado por la primera pareja. La ley requiere una vida justa, ya lo hemos leído, para que el hombre cumpla con este requerimiento.
el versículo Levítico 18:5. Suficiente. Dios había escrito su ley en su mente y en su corazón con el propósito de que pueda amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Ahora, echando mano a Génesis capítulo 2, versículo 25. La ley exigía santidad, inocencia y pureza. La primera pareja cumplía totalmente con esa condición. Y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Porque eran santos, eran puros, tenían una naturaleza inmaculada, al igual que su autor. La única diferencia, que uno es creador, nuestro Dios, y él era criatura, sin pecado, pero era criatura. Como Adán en su estado inicial, porque siempre que toquemos la ley, hermanos, tenemos que hablar de su naturaleza, de su origen, de su originalidad. Y eso está en relación al pecado, a la desobediencia, a cómo Dios creó y las condiciones para tener vida eterna. ¿Cuáles fueron? Como Adán en su estado inicial poseía en sí mismo todos los requerimientos de la ley de Dios para ser aceptado, la posición legal de Adán ante la ley era que era aceptado en sí mismo. Adán no necesitaba un mediador. Venía Jesucristo, le daba la mano, lo abrazaba, su Dios lo instruía, porque el único obstáculo es el pecado y no había entre Adán y su Creador. Él no necesitaba ningún mediador. No necesitaba ningún mediador para presentarse ante Dios, pues su relación que tenía con el Creador era cara a cara y tenía comunión directa con el Hacedor. Podemos verlo en Génesis 2:16. Lo pueden leer. Adán, al tener la ley de Dios grabada en su mente y en su corazón, poseía un carácter perfecto, una naturaleza libre de la mancha del pecado y vivía una vida justa. Él estaba en perfecta armonía con la ley de Dios y con Dios. Por lo tanto, la ley no podía condenarle, ¿no? Esta es nuestra posición. Ahora somos condenados, ¿no? Vamos a poner, somos condenados simplemente porque tenemos una naturaleza diferente. Así nacemos, así hemos heredado por causa del pecado, queramos o no. Eso es lo que somos. Para que Adán conservase todos los requerimientos de la ley de Dios en sí mismo y se mantenga aceptado o justificado en sí mismo y sin necesidad de un mediador, él tenía que cumplir con la condición de vivir una vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios, para mantener su naturaleza santa inicialmente. Entonces, vemos, hermanos, que tenemos mucho más que avanzar con la ley de Dios. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo. La pregunta 5 y 6 dice, la conducta de Cristo ante la ley, y luego la conducta del cristiano ante la ley, ¿no? Y la séptima, ¿qué significa quedar libres de la ley? Lo sugerible es que este estudio profundo se dividido en 3 partes, y aún así siempre será poco. Por eso que tenemos que estudiar profundamente cada semana, cada día, ¿no? Para poder abarcar. No podemos resumir todo, pero podemos avanzar por lo menos un poco más. Este párrafo que no quiero saltearme. No deseando confiar esta ley a las mentes olvidadizas de los seres humanos, Dios procedió a grabar los mandamientos con su dedo. Esto también es redundante. Vamos a avanzar. Hoy en día siguen en vigencia los mandamientos después de la muerte de Cristo en la cruz. Vamos a verlos
los versículos. Hay preguntas que necesitan más versículos y más párrafos, pero lo que está aquí es necesario. 5, 17 y 18. No penséis que he venido, Jesucristo, el autor, dice que no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino